y a todas las demás cosas que Dios quiere añadir. Como yo le digo a la gente, si tú en tu propósito necesitas un avión, Dios te lo da, pero tú no estás detrás del avión. Tú estás detrás del propósito de que vidas conozcan a Cristo, de que vidas sean transformadas, porque para eso estamos acá en la tierra. Entonces Pilato, fíjate bien, vio la verdad, pero no tuvo el valor de sostenerla. Él supo que nuestro Señor Jesucristo era inocente de todo cargo, pero el sistema pudo más que su autoridad y su posición. Los religiosos, los líderes de ese momento, obviamente engañados por el enemigo sin conocimiento, y ya estaba profetizado, lo entregaron, porque sabían que los únicos que podían llevar a cabo la ejecución eran ellos. Y este hombre sabía que nuestro Señor era inocente. Por eso él hizo lo siguiente, lo que vemos en el libro de Mateo capítulo 27, en el versículo 24, dice así. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. La responsabilidad es de ustedes. Pilato se lavó las manos. ¿Por qué? Porque él sabía que nuestro Señor era inocente. No había culpa en él. No había manera de condenarlo. Todo el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue injusto, fue ilegal, fue un abuso de autoridad por todos los lados. Fue condenado injustamente, pero se tenía que llevar a cabo el plan de Dios. Esa era la acción de nuestro Señor, ese era el camino de la rendición, primeramente, Getsemaní, el camino del rechazo del sistema religioso. 3, el camino del rechazo del sistema del mundo. Muchas personas ven la verdad, pero les da miedo porque dice, es que si yo acepto esto, toda mi vida va a cambiar. Ciertamente va a cambiar, porque es que no tienes vida. Porque solamente el que tiene al Hijo, es decir, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Y si tú estás sin Cristo, estás muerto espiritualmente. Y si tú dejas este cuerpo en esa condición que estás, vas a ir a un lugar eternamente horrible que no es el plan de Dios para tu vida. Y no es que Dios te envíe ahí, es que no tienes la naturaleza que necesitas para poder tener una relación e intimidad con Dios. Ese es el problema. Tu problema es de naturaleza y por eso tienes que nacer de nuevo. Y el problema del que nació de nuevo es de identidad. Sigue con una identidad falsa. Sigues creyendo que eres tu carne. Te sigues comportando como tu carne. Tu carne te gobierna, te dirige, tus emociones. ¿Por qué? Porque no has querido dar el paso. ¿El paso de qué? De esa rendición. Ya no quiero lo mío, quiero lo tuyo, Señor. Ya no lo quiero hacer a mi manera. Quiero aprender a hacerlo a tu manera. Enséñame. Eso es lo que busca Dios, una disposición. Y es Cristo el productor en nosotros quien va a poder manifestar toda esa calidad de vida, todo ese estilo de vida. No es un esfuerzo tuyo ni mío. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, vamos a leer. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Se fija? Entonces todo este sistema del mundo es una mentira, todo el sistema religioso es una mentira. ¿Quién está detrás de todo eso? El padre de la mentira. Porque la única verdad es Cristo. Y si lo que tú crees no está en línea con la palabra de Dios, entonces estás creyendo mal. Tú no puedes decir creer en Cristo y seguir creyendo en un montón de cosas que la palabra totalmente se opone a eso. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que entendamos porque Cristo es la verdad. El que está dirigiendo este sistema es el padre de la mentira. Lo que quiere decir que todo lo que nos rodea acá, que nos dijeron que era verdad, es mentira. ¿Qué te parece? Porque si no está en línea con la verdad de Dios, es mentira. Es importante. Es sumamente importante. Entonces vamos al cuarto paso, al cuarto lugar de la pasión de nuestro Señor Jesús, y fue la vía dolorosa, ¿sí? El camino del sacrificio. ¿Por qué? Porque todo aquí en la tierra tiene un sacrificio, y a veces las personas no quieren el sacrificio. Tú no puedes obtener resultados en cualquier cosa que tú hagas, aquí, sea en lo que sea, en un trabajo, en unos estudios, en una empresa, si no hay sacrificio, y sacrificio solamente tiene que ver con dejar algo y agarrar algo.
soltar algo que no te sirve y agarrar algo que te sirve, pero al comienzo se ve como un sacrificio, pero luego que lo haces y agarras, lo que tienes que agarrar es un deleite, porque esa pequeña obediencia de soltar algo que no te sirve, que no te corresponde, que no va en línea con la verdad de Dios, luego te trae un placer mucho más grande que lo otro. El placer de esperar en el Señor por tu compañero, por tu compañera, para que sea una decisión sabia, bajo la dirección de Dios. ¿Sí? Una mujer que va a ser tu ayuda idónea, un hombre que va a ser ese compañero que Dios tiene para ti. No estoy hablando de personas perfectas. Ah, no, pero tú no, yo lo hago a mi manera y tú te lanzas rápidamente, brincas a la cama y te metes con uno, te metes con el otro. No, eso no es el plan de Dios. Lo siento mucho, te lo tengo que decir de esa manera. Sí, que lo hice mal y Dios es bueno y las cosas se pueden tornar para bien, pero no es la manera. No es la manera. Tiene que haber un sacrificio y esa vía, ese camino del sacrificio de nuestro Señor es muy importante porque Él cargó su cruz y la cargó al Calvario y la llevó por nosotros. La cruz del dolor, del sufrimiento, la cruz donde iban a quedar clavados todos los pecados, la cruz donde nos crucificaron a nosotros juntamente con Él. Y la vieja, la antigua creación, el viejo hombre fue crucificado. Por eso cuando nos nacemos de nuevo y las personas de nuestra parentela que no entienden, porque para el hombre natural todas estas cosas son locuras, porque se han de discernir espiritualmente, entonces tratan de buscar a esa persona y no la consiguen, porque hay otro inquilino viviendo en esta casa, es la misma casa, pero hay otra persona adentro viviendo espiritualmente, porque literalmente se cumple lo que la palabra dice, es un nuevo nacimiento. Esa otra persona espiritual, porque somos seres espirituales, fue crucificado juntamente con Cristo, sepultado juntamente con Él y resucitado en una nueva criatura. Y ese es el milagro maravilloso del nuevo nacimiento. Ese es el milagro más grande que puede experimentar cualquier ser humano, el nuevo nacimiento. Entonces, mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 26. Dice así. Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Tremendo, ¿no? Jesús no solo murió por nosotros, caminó cargando lo que nosotros no podíamos cargar. Por eso debemos de siempre soltar todas nuestras cargas sobre Él, porque Él es el único que las puede llevar. Por eso dice que debemos de poner todas las cargas, todas las preocupaciones, todo sobre Él, no sobre mi esposa, sobre tu esposo, sobre otra persona, o sobre un líder, o sobre un ministro, sobre Él. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. El profeta Isaías lo profetizó 700 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en Isaías, rapidito, capítulo 53, versículo 5, dice más, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¡Wow! Poderoso. Si tú estás creyendo todavía que Cristo te sana, Él ya te sanó. Ahora lo que tienes es un problema de alimentación. Estás comiendo cosas que te enferman en vez de cosas que te sanan. Estás metiendo a tu alma cosas que te intoxican en tu alma y te afectan tu cuerpo. Entonces tú no tienes un problema de sanidad, tienes un problema de sabiduría, de saber elegir y escoger lo que le conviene a tu alma y a tu cuerpo. Y eso va a manifestar la salud, que es de adentro hacia afuera, porque ya Cristo es nuestra salud. Eso que nosotros no podíamos cargar, Él lo cargó por nosotros. Nuestra paz tiene un precio y Cristo lo pagó en la cruz. Él pagó el precio por nuestra paz. Él es nuestra paz. Y seguimos ahora y vamos Gólgota o el Calvario, el lugar del intercambio. Mira qué tremendo esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, y dice así. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Sabes qué significa eso? Wow. La deuda ha sido pagada por completo. No hay más deuda. Eso es algo para celebrarlo. Estamos libres de deuda, libres de pecados, pasado, presente, futuro. Eso es para agradecer. Eso es para agradecer. Eso es más bien
Eso más bien produce una vida para Él, con propósito. No decir, ya pago todo y voy a hacer lo que me da la gana. No, entonces tú no has nacido de nuevo, tú no entiendes nada de lo que te estoy hablando. Tú simplemente estás tomando lo que te gusta y piensas, esto me conviene, pero esto no me conviene. No, es todo el paquete, comenzando desde el Getsemaní, es decir, una entrega de nuestra voluntad. No solamente recibir el regalo de la salvación y vida eterna, sino una entrega de que se haga su voluntad, es decir, Cristo en nosotros siendo formado, para que otros crean y se lleve a cabo el propósito de Dios, que es establecer su reino, que es espiritual, en los corazones de las personas. Por eso siempre nuestro lema es Cristo en tu vida, Cristo en tu matrimonio, Cristo en tu familia, Cristo en tu comunidad, porque si no comienza en tu vida, no va a estar en tu matrimonio. Si no está en tu matrimonio, no va a estar en tu familia. Si no está en tu familia, no está en tu comunidad. Y esto es algo que comienza en lo personal, porque todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Por eso fuera de Él no funcionan. El Señor dijo, consumado es, significa la deuda fue pagada por completo. Ahí no solo murió un hombre, fíjese bien, ahí se cumplió el plan eterno de Dios. Ahí se cumplió el plan eterno de Dios. Ahí se cumplió cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, en tu simiente, los que crean esa simiente, refiriéndose no a muchas, sino una, Cristo. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes? Todos aquellos que creen. La cruz es un intercambio en donde nosotros le dimos todo lo malo y recibimos todo lo bueno de Él. Le dimos nuestros pecados y Él nos impartió su justicia. Él se hizo pecado por amor a nosotros. ¿Está entendiendo? Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias para que nosotros andemos ahora en salud divina. Poderoso, maravilloso. Y ahora vamos a esa parte final, el lugar de la victoria, la tumba vacía. Mateo 28, versículo 6, dice así. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. La cruz sin resurrección es derrota. La cruz sin el nuevo nacimiento es derrota. Es decir, la religión sin nacer de nuevo es derrota. Tu manera de creer sin nacer de nuevo es derrota. Pero la tumba vacía es victoria. Victoria eterna para los que creen en Cristo. Creer en Cristo es creer en su mensaje. No puedes creer en Cristo y tener otro mensaje diferente según tu religión. No funciona. Te estás engañando. Cuando crees en Cristo, crees en todas las palabras de Cristo y crees en el mensaje. Y aquello que no está en línea con la verdad de Dios simplemente viene de Satanás y punto. No viene de Dios. ¿Qué te puedo decir? Vayamos a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, dice así. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es la pregunta que te hacemos. Lo que parecía el final, en realidad es el comienzo. El comienzo, ¿por qué? Porque parecía que ya se acabó todo. No, vino la resurrección. Parecía que tu vida ya no tenía propósito y sentido y llegó Cristo. Y llegó el propósito, llegó la vida, llegó la paz. ¿Y qué pasó? Fíjate bien, el templo quedó destruido. ¿Por qué? Porque ese obstáculo que había ahí entre Dios y los hombres, ese sistema de manipulación, ese sistema de control, ese sistema de que ven a través de mí para llegar a Dios. No, el único mediador es Cristo. La única verdad es Él. Él es el único Dios verdadero. Entonces el templo se rasgó. Hubo un terremoto que quedó destruido totalmente porque se llevó a cabo y se ejecutó el último sacrificio. Ya no hay más sacrificio, una sola ofrenda. Cristo nos ha perfeccionado para siempre. ¡Qué cosa tan poderosa! El templo representa el sistema religioso, independiente de la religión o creencia que siempre se interpone para controlar, para manipular la verdad de Dios, que es Jesucristo.
sin añadiduras. El sistema religioso es jerárquico, se quiere poner sobre las personas y se hacen ver más espirituales y más cerca de Dios. Todo eso es creado por Satanás. Ese no era el plan de Dios. Por eso el Señor le dijo, en mi reino no es así como en el mundo, ni como en esos sistemas, que unos se enseñorean de otros. No, el que quiera ser el mayor se hace el siervo de los demás, porque Dios vino a servirnos, vino a suplir nuestra necesidad, y nuestra necesidad era de vida, porque estábamos muertos espiritualmente. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 51. Dice así: Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Poderoso. ¡Wow! Se acabaron los intermediarios, aunque todavía siguen, ¿no? Siguen manipulando, porque la gente cuando no conoce la verdad se deja engañar fácilmente. Entonces, ¿qué? Ya no hay, ¿qué significa eso? Ya no hay separación, ya no hay barrera, ya no hay intermediario humano, el único es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, punto. Y si no está en su palabra, si no está en línea con el nuevo pacto, fuera, es mentira. ¿Y mentira que viene de quién? Del padre de la mentira, que es Satanás. Entonces, leemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Recuérdese que nosotros somos pura palabra, queremos que sea la palabra la que vaya trazando el mensaje de Dios, que es uno, Jesucristo sin añadidura. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cristo, el último sacrificio, el perfecto sacrificio del antiguo pacto que dio comienzo al nuevo pacto. Ahora todos los que creen en Cristo y han nacido de nuevo tienen acceso directo al Padre. Acceso directo a nuestro Padre Celestial. Tenemos su naturaleza, nos dio un corazón conforme a su corazón. Nos hizo hijos de obediencia. Nos cambió nuestra naturaleza totalmente. Entonces el camino que nos dejó nuestro Señor Jesús es ahora un camino de ¿qué? De discipulado, donde tiene que haber un Getsemaní, una rendición, donde vamos a vivir un rechazo del sistema religioso, donde vamos a vivir un rechazo del sistema del mundo. ¿Me está entendiendo? Donde va a haber un sacrificio de dejar cosas, pero un placer que sobrepasa esas cosas que dejamos, porque lo de Dios es mejor. Y donde va a haber un propósito de vida, donde esa vida de Cristo que está en ti y está en mí comienza a manifestarse para que otros vean y crean. Entonces, ¿cuál es el camino? Fíjate bien, el camino del verdadero discipulado es la rendición, el rechazo, el sacrificio, la muerte y la resurrección. Eso es poderosísimo. Leemos en Lucas en el capítulo 9, versículo 23, dice así: Entonces dijo a la multitud: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Bueno, creo que más claro no puede estar. En conclusión, el mapa termina ¿qué? En una tumba, pero una tumba vacía. Pero el mensaje continúa ahora en nosotros. Cristo no solo recorrió ese camino, Cristo ahora vive en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. ¿Para qué? Para manifestarse al mundo. Entonces Él usa a su eclesía, nos usa a nosotros, sus hijos, para manifestarse al mundo, para manifestar que la verdad, que es Él quien vive en nosotros, y para que otros puedan verlo a Él y el reflejo de su amor y su gracia, y crean también. Por eso la palabra en Gálatas 2:20, y cerramos con esta escritura, dice así: Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¡Wow! ahora no soy yo viviendo, sino ahora es Cristo viviendo en mí, Nosotros. en armonía con la nueva creación que Él hizo en mí, porque es compatible, y lo mismo que Él quiere es lo que yo quiero ahora. Pero la lucha interna es contra la carne, porque la carne se opone a la voluntad de Dios. La carne no quiere que hagas esto porque Dios dejó la carne para que dependamos de Él. ¿Me está entendiendo? Para que su gracia fuera más que suficiente. Entonces,
Mientras más alimentemos la carne, menos se va a ver a Cristo. Mientras más la pongas a pasar hambre y alimentes la nueva creación, más se va a ver Cristo de una manera natural y más se va a llevar a cabo el propósito de Dios, que es que otros vean a Cristo y crean. Entonces, ¿por qué hay gente que no creen? Porque no ven a Cristo, ven una religión, ven una cantidad de cosas, una persona repitiendo versículos bíblicos, hablando de temas espirituales, pero ver a Cristo es ver la manifestación de vida de Dios. Es algo que impacta. Hoy es tiempo de decisión. ¿Te quedas como un espectador o decides tomar el camino? O caminas con Cristo o caminas sin Él. Caminar sin Él es caminar en tu carne. Si naciste de nuevo, si no has nacido de nuevo, pues estás caminando en lo que tú conoces. Si naciste de nuevo y quieres caminar con Cristo, no puedes seguir caminando en tu carne. Tiene que haber una rendición total. Una entrega total. ¿De qué? De que ya no es tu voluntad, sino la voluntad de Él, que es mejor. No batallemos con eso. Créeme lo que te digo. Créeme. Ya yo llevo muchos años en esto y yo aprendí una cosa, que la voluntad de Dios es mejor. Siempre es mejor, aunque la nuestra pareciera que, como que vamos a perder. No, la de Dios es muchísimo mejor. Y no te estoy hablando en términos humanos, estoy hablando en términos espirituales, que es realmente lo que tú y yo anhelamos. El camino de la cruz, el camino de la rendición, ese camino que aparentemente es de rechazo, ese camino que aparentemente es de sacrificio, siempre termina en victoria. Siempre. El final es victoria, garantizado. ¿Por qué? Porque Él nos hizo más que vencedores. Él venció, Él destruyó a Satanás, lo derrotó para establecer su reino. Entonces ahora nuestra parte es simplemente creerle. Él todo lo que nos pide es que confiemos en Él. Él no nos está pidiendo que hagamos algo en nuestras propias fuerzas, no, que confiemos en Él y le permitamos a Él que Cristo sea formado en nosotros. Yo creo que es un tiempo muy, muy especial para que ahí donde tú estás tomes una decisión, porque Dios quiere marcar un antes y un después en tu vida, porque tú eres alguien muy especial para Dios y Dios quiere usarte de una manera que tú jamás pensaste que Dios te iba a usar. Porque a veces pensamos que Dios solamente nos va a usar en las grandes actividades. No, Dios te quiere usar con esas personas que tiene a tu alrededor, comenzando por esos que están en tu casa, ¿sí? Con tus hijos, con tu cónyuge, ahí con los que tienes cerca, que ellos puedan ver a Cristo y que todo lo que tú vas aprendiendo y Dios va formando en ti se pueda manifestar de una manera impactante en la vida de ellos, sin ser religioso, sin presionar a nadie, pero ¿sabes qué? Con una manifestación real de la vida, del amor y la gracia de Dios. Así es, preciosa familia. Es el mensaje que tiene que estar en nuestra boca todos los días. Es el mensaje que tienen que ver los que tienes ahí a tu lado. Es el mensaje que tiene que marcar en tu hogar, allí, Cristo, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Bueno, familia, y con esto llegamos no al final, porque siempre habrá otra semana y habrá otra palabra fresca, cristocéntrica. Gracias a todos ustedes que oran por nosotros, de la misma manera oramos por ustedes, y aquellos que apoyan también para que este ministerio siga llevando esta palabra orgánica sin añadiduras y pueda llegar a muchas personas que la necesitan. Reciban un abrazo y ricas bendiciones. Hasta la próxima.